Buenas noches. Desde hace tiempo venimos diciendo en este programa que en la vida política de nuestro país se ha instalado la polarización, el frentismo, la manipulación y la toma de decisiones contrarias a la voluntad de la mayoría de la ciudadanía. Esto es una realidad. Y cabe pensar que no se camina hacia la conciliación tras la secuencia protagonizada por el presidente del Gobierno estos pasados días, carente de autocrítica sobre en qué medida han contribuido él y su entorno a ese clima actual, pero que ha conseguido movilizar a sus afines y justificado tomar medidas que algunos ya han concretado que deben ir contra ciertos políticos, jueces y medios golpistas. Un planteamiento que ha provocado la consiguiente reacción. En definitiva, más confrontación y seguramente todos lo saben. Ojalá que no vaya por ese camino. Bienvenidos. Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a hablar de este asunto, de no tanto los motivos que llevaron, que ya lo hicimos la semana pasada, a Pedro Sánchez a tomarse esos 5 días de reflexión y al posterior anuncio, sino las consecuencias que la deriva que puede llevar ese anuncio y las reacciones que se siguen produciendo y anuncios de posibles medidas para las próximas fechas. Vamos a analizar también de las inmediatas elecciones catalanas. Miren ustedes, hemos hecho unas preguntas a tanto políticos de la región de Murcia como también a ciudadanos en una encuesta y el nivel de conocimiento, de implicación, de preocupación por estos asuntos es realmente elevado y realmente alto. Hablaremos la próxima semana, ya les adelanto, de la vivienda en la región de Murcia, cómo está, si hay poco o mucho suelo, cómo están los precios, las hipotecas, cómo están también la posibilidad de alquilar, de comprar, de vender. Lo haremos la semana que viene, estamos trabajando en ello, pero hoy nos quedamos con este asunto nacional, pero con implicación en nuestra región de Murcia también. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López, politólogo, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar contar contigo, gracias. Javier Adán, muchas gracias, compañero. Pues igualmente, buenas noches y un placer como siempre estar aquí. Muy bien. Y Pablo Lesa, es encantado de contar contigo, analizando esta situación que está siendo realmente intensa. Es una situación insólita, en momentos turbulentos, días antes prácticamente de unas elecciones catalanas decisivas, donde por primera vez tal vez la aritmética en Cataluña pueda bascular de los partidos secesionistas independentistas a otro modelo, y al mismo tiempo antes de unas elecciones europeas donde tras esas elecciones, habrá un reparto del poder en Europa. O sea, que parece demencial lo que ha hecho el presidente del gobierno, infantil, inaceptable, me parece grave. Vamos a ver, al margen de el motivo que le llevó a tomar la decisión, que eso se ha hablado mucho, hablamos la semana pasada aquí también, me gustaría que centráramos un poco en las consecuencias, ¿no? Ahora, a partir de ahora, ¿qué situación se abre? Aunque si acaso para solo unos minutos para centrar en una cuestión. Se habla mucho de ese eje de la maldad, donde están algunos políticos, algunos jueces y algunos medios de comunicación y que están generando, son los promotores de esta situación. Yo, echando la vista atrás, no es que seamos muy mayores ninguno, pero tenemos nuestra edad, francamente, yo creo que políticos críticos contra el presidente del gobierno, aquí los hay, pero yo no sé si peor o mejor que cuando sufrió esas críticas Adolfo Suárez, Felipe González, Mariano Rajoy, Zapatero, Aznar, no lo sé. Jueces que se haya abierto, se haya tomado en consideración una denuncia en un juzgado inicialmente y luego a un proceso se pueda tener en cuenta o no, y hay una serie de garantías y procedimientos, si es el Poder Judicial, dentro de él hay un movimiento golpista o jueces golpistas, y luego a nivel de medios de comunicación, críticos los hay, favorables también, más o menos que en otras épocas, en aquellos momentos. Es decir, contextualizando, estamos hablando de una situación de un eje peor que nunca y cuyos responsables son solo unos, o realmente aquí hay que repartir responsabilidades, porque sí que hay una polarización.
Pues por partes. ¿Hay más que antes? A lo mejor no hay más que antes, la cantidad de bulos y de desinformación es similar. Lo que sí hay es más canales y más altavoces de difusión de esos bulos. Ahora, yo creo que la mayoría de la población es capaz de discernir lo que es un medio de comunicación de lo que son agitadores sociales. Eso está claro. Y, por ejemplo, meter en el mismo saco a una serie de medios de comunicación porque no están a favor del gobierno, o ni siquiera que estén a favor o en contra del gobierno, sino que informan sobre una situación puntual, creo que es excesivo. ¿Hay que actuar contra la desinformación? Sí, hay que actuar contra la desinformación, eso está claro. Contra la desinformación que favorece, o sea, que perjudica al gobierno, pero también con la que favorece al gobierno en contra de la oposición, porque aquí parece que es que nada más que son malos aquellos que informan o agitan a la sociedad en contra del gobierno. Es más, hay bulos en torno a todos los casos que se conocen del entorno del presidente del gobierno. Eso es cierto, incluso uno de la denuncia inicial esta que se presentó y que fue el detonante de la famosa carta, incluso reconocían que se basaban en informaciones que después se habían confirmado que eran falsas. Sin embargo, hay otros medios que sí son serios, que han destapado casos de corrupción del Partido Popular, del Partido Socialista, etcétera, y me refiero, por ejemplo, al Confidencial. Si tan falsa es esa información, si tan dañina es contra el honor de la señora esposa del presidente del gobierno, ¿por qué no se han querellado contra él? Contra el medio, me refiero. Es decir, aquí estamos intentando desviar a la opinión pública, desviando el balón hacia el lado contrario del campo para que no se hable de ese tema. Y después la deriva que puede tomar todas las acciones que ha dicho, porque, bueno, que ha dicho, que se intuye que puede tomar para luchar tanto contra la desinformación como para renovar el Poder Judicial, a lo poco que se puede intuir, es incluso peligroso la deriva antidemocrática o la deriva para la calidad democrática de este país, porque está hablando de que una parte de la sociedad, una parte del espectro político, imponga sus criterios sobre el resto. Y no me vale que hablen de mayoría social, que es un clamor, porque las 12.500 personas que salieron a la calle el fin de semana para decirle Pedro, quédate, si eso es la mayoría social, pues no sé. Hablaremos ahora de esas posibles consecuencias, pero Javier, ¿qué te parece a ti? ¿Hay un clima contra el presidente del gobierno peor o similar que otras veces? ¿Y quiénes son los promotores de esa polarización que existe? ¿Solo uno o son varios? Por coger los tres escenarios que tú has descrito, y además era sobre los que planteaba esa incertidumbre, además de actuación, el propio Pedro Sánchez, sobre qué es lo que iba a hacer, ¿no? Porque nos ha dejado ahí, bueno, se va a actuar sobre jueces, sobre, como decías también muy bien, medios de comunicación y sobre los partidos políticos. Quiero hacer un inciso histórico, ya que decías, acumulamos juventud y por lo tanto tenemos memoria, ¿no? ¿Y qué pasó con Felipe González? ¿Os acordáis de lo del sindicato del crimen? Y aquello sí fue real, lo del sindicato del crimen, esa alianza entre varios medios de comunicación que denunció el propio Ansón, que estaba director de la ABC y que formaba parte de aquella conspiración para derribar a Felipe González. Felipe González sí lo sufrió. Digo porque además los mismos que participaron en aquello sí que dijeron, pues sí, estábamos contra Felipe González a sacudirle. Ahora mismo no se ha producido eso y evidentemente siempre tiene que haber controversia con medios de comunicación. Nos imaginamos que solamente hubiese medios de comunicación favorables a quien está en el poder, pues entonces esto no se llamaría democracia. No sería ni sería medio de comunicación. Claro, no sería medio de comunicación. Entonces yo creo que si hay un referente importantísimo sería ese, y para nada yo creo que es el que se da en esta circunstancia. Por coger otro de los elementos, lo de los jueces. Oye, lo de los jueces y los GAL, si volvemos a coger la etapa de Felipe González, aquello sí que se sacudió bien, ¿eh? O sea, quiero decir, era contra todo ese gobierno y además, dices, hubo sentencias condenatorias, pero otras que no, ¿eh? Es decir, que claro que la judicatura tiene que intervenir cuando ve indicios razonables de delito. Y entonces, bueno, luego se verá en el tiempo si eso es así o no, pero que no estamos hablando de que se le haya condenado a la mujer de Pedro Sánchez, sino que, en todo caso, que se abre una investigación y que, porque puede haber, pues,
unos indicios que puedan ser razonables. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Judicatura? Como es la mujer del presidente no hacer nada, pues tendrán que tomar las decisiones que sea. Y luego, en esta misma región, sabemos que cuando un juez se ha pasado, y se ha pasado de frenada, más aún que ha tenido algún comportamiento que no era ni ético ni además se ajustaba a derecho, pues que se le ha condenado. Por ejemplo, el juez Calamita, lo tenemos ahí, O sea, que no tenemos que irnos muy lejos. Y luego, en cuanto a la controversia entre los partidos políticos, vuelvo a recordar lo de Felipe González. Señor González, váyase, más duro que fue Aznar en toda aquella etapa, yo creo que no se puede decir que esté siendo Feijóo ahora. Y entonces lo que pasa es que dices, hombre, evidentemente que no es grato cuando estás en el poder, me imagino, que te critiquen, pero es que va de ello, va de suyo, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que quien sufrió de verdad un ataque muy duro fue Felipe González, y esto de ahora, pues en todo caso sería algo cercano, pero bueno, que entra dentro de la normalidad de la vida política. Yo entiendo que no va más allá. Si nos fuésemos a otros territorios, en lo que es, pues por ejemplo, en Cataluña, hemos visto que lo que se han estado, lo que pasa es que nos pilla como más alejado, pero lo que se han estado diciendo entre Junts y Esquerra Republicana ha sido de nota de sacudirse, pero bien. Entonces, bueno, no lo entiendo. Los medios de comunicación afines a uno y a otro, digo por sacarlo en ese contexto que parece que nos afecta menos, pero que dice, si entras al detalle de lo que se ha dicho, han sido acusaciones gravísimas, y la Judicatura también ha estado investigando cosas de los partidos nacionalistas e independentistas, entre otras cosas porque forzaron la ley y vulneraron la ley, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que forma parte del escenario normal de la vida política. Lo que pasa es que aquí, de repente, pues claro, un presidente de gobierno coge y dice, oye, un parón, vamos a ver, si es un problema de salud mental, porque fue una de las especulaciones que se habló, pues a mí me parece razonable que pueda hacerlo, y estupendo. Lo que pasa es que quizás lo que tienes que hacer es, la responsabilidad que tienes es tan grande que lo que tienes que hacer es dar un paso al lado, porque sería otra opción. Y por último, si tenías previsto decir lo del final, es decir, que voy a continuar y no ha cambiado en 5 días ningún escenario, igual ha sido generador de una fake news. Porque ¿cómo puede ser que en 5 días, solamente con un apoyo de la calle, puedas decir, y además ahora no es que vaya a seguir, sino que voy a seguir hasta el infinito y más allá, ¿no? Que parecía un personaje de cómic, ¿no? El infinito y más allá. Dices, pues hombre, podríamos revisar los expertos en comunicación a decir, esto tú lo sabías 5 días antes, porque vaya fortaleza en 5 días solamente de reflexión. Más allá del análisis que podemos hacer ahora de cómo las técnicas de la manipulación o la generación de expectativas políticas, como que en este caso yo creo que ha sido de una gran maestría. Había un escenario el viernes y había otro completamente distinto después de sus declaraciones del lunes, completamente diferente, marcando la agenda política y la agenda de comunicación, no solamente aquí, sino en una parte de Europa y en una parte del mundo. Washington Post, léase, etcétera, etcétera. Pablo, la verdad es que es una obligación de los medios de comunicación, sin duda, informar de manera veraz de cuestiones de interés público que le incomoden al poder. Si es veraz y es de interés público, aquello debe darse a conocer. Siempre se ha llamado a los medios de comunicación el cuarto poder, ahora se habla de un quinto poder, eran evoluciones de lo que es la comunicación o el periodismo de investigación, como Wikileaks, donde determinadas personas desde el anonimato podían colgar material comprometedor sobre las actividades de estados o de grandes empresas, y como ocurrió, y sabemos que el señor Julian Assange está a punto, se ha intentado, ha habido un esfuerzo por extraditarlo a Estados Unidos y quizá enterrarlo bajo una ley del año 47 que tiene que ver con el espionaje, etcétera, cuando él no es responsable de lo que se colgó en su plataforma, y luego se dirimió que mucho de ese material era real. Pues hablamos de esa evolución, de ese periodismo de investigación ahí. Entonces, ¿qué vengo a decir? Uno, no veo nada extraordinario en las acusaciones que se han vertido o que ha padecido, las críticas desde el ámbito político, desde el ámbito mediático, de las que ha sido objeto el presidente del gobierno. Lo que sí ha sido extraordinario e inédito en la historia de la democracia española, quizá de la europea, es que un presidente del gobierno, por motivos que él ha vuelto a reiterar, que son personales, porque lo volvió a reiterar en su rueda de prensa, no porque no hubo preguntas, en su intervención del lunes, comparecencia, él volvió a reiterar que era una cuestión personal, era una cuestión que yo llegué a catalogar no tanto de sentimental como de desavenencias personales en el matrimonio, porque incluso a las personas más cercanas desde los medios de comunicación y serias, al Partido Socialista, sabía
Javier Vidal Folk, desde El País, ha hecho valer que como mínimo las actuaciones en la actividad privada de la señora Gómez era como mínimo peligrosa y tóxica para su marido, como mínimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de confluencias que inevitablemente pueden dar a entender, aunque luego no se manifieste o no se puedan depurar responsabilidades, que hay tráfico de influencias y que hay un mal uso de la influencia del marido sobre la actividad de la señora, de su esposa. Entonces, eso como mínimo. Pero sí que me parece único, que yo no sé por qué el presidente del gobierno decidió hacer esa reflexión, y no sé tampoco cómo la ha concluido, de qué manera la ha concluido. Es decir, ¿para qué llevar a la democracia española a una situación de tensión tan angustiosa, incluso para los que probablemente no seamos socialistas? Y me refiero a España, una España que acaba de salir de una situación muy, muy difícil a nivel económico y que ahora es verdad, hay que reconocerlo, como él señala, tiene un modelo económico de éxito, está creciendo más que Francia y Alemania sumados. Y él mismo reiteró, curiosamente, que no hay conflictividad social. O sea, en su propio mensaje él dice, no hay polarización y no hay conflictividad social. Pues entonces, ¿por qué dices que lo que tú ves es una amenaza a los pilares de la democracia y que lo que hay que hacer es evitar el fango, es decir, la colusión, dice él, entre jueces y medios de comunicación? Ya existen las herramientas judiciales. Tú puedes, como decía Francisco Javier, existen las herramientas judiciales para que tú lleves ante los tribunales a un medio o a un periodista por difamación o por faltarte al honor. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho, como dice Francisco Javier? Eso a mí también me llamó la atención. Si es patentemente mentira que la señora Gómez no ha realizado ninguna actividad oscura o difícil de interpretar o difícil de defender en público, ¿por qué, si es patente que es mentira y que el medio miente, por qué no lo han llevado entre los jueces? Puede que la respuesta sea porque entonces agrandaría la importancia de ese medio callejero o semicallejero o irrelevante a un nivel que no quiero darle. Puede que esa sea la respuesta, pero a mí me da miedo dos cosas. El lenguaje y el mensaje de 8 minutos del presidente del gobierno para mí tienen como 2 o 3 mensajes de fondo. El primero es reiterar el aspecto personal del parón. Seguidamente hay un aspecto dulzón que a mí, cuando estaba por tercera vez escuchando el mensaje, viéndolo a él, mientras que hacía otras cosas, me recordaba a los mensajes de Nochebuena del Rey. O sea, como había un lenguaje dulzón, un lenguaje genérico, amable, pero luego había una amenaza de fondo brutal cuando ha hablado de regeneración. Entonces, ¿qué significa regeneración para él? ¿Inmiscuirse en el Poder Judicial? ¿Modificar de alguna forma, conseguir que finalmente exista un Consejo General del Poder Judicial, controlar a los jueces? ¿Qué significa evitar la colusión entre medios, algunos medios y algunos jueces? Significa entonces crear comisarios políticos, como ya pretendió en su momento y ya propuso Pablo Iglesias, que eviten que ciertos medios puedan publicar lo que les parezca que es oportuno y que además tienen evidencias de que puede ser publicado, es crear entonces esos comisarios políticos, esos comités de control audiovisual. ¿Significa eso? Significa también a lo mejor no respetar la libertad de expresión de la gente, porque creo que nuestra democracia está suficientemente armada para que cuando un medio de comunicación se extralimita, que pueda ser llevado ante los tribunales y defendido el honor o los derechos de la persona que se siente agraviada. Seguramente Pablo, nos dan esas preguntas que tú haces, significa. Hay una persona que nos va a aclarar lo que para ella significa. Vamos a ver reacciones aquí en la región de Murcia que se han estado produciendo, por ejemplo, del secretario general del Partido Socialista, José Vélez, que además es una persona muy cercana al propio Pedro Sánchez. Vamos a escuchar su valoración. Pedro Sánchez ha convertido lo más humano en un acto revolucionario, algo poco habitual en política. Ha quedado claro que era necesario parar y hacer una profunda reflexión como sociedad. Este país sabe muy bien lo que es una dictadura. Sabemos perfectamente lo que es la represión y el miedo. El presidente Pedro Sánchez ha abierto una nueva etapa en España. Este es uno de esos momentos que marcan un punto de inflexión, un punto y aparte para regenerar la vida pública y la convivencia de todas y todos los españoles. Juntos, como país, debemos defender con fuerza nuestra democracia. Estoy convencido que así será. Siempre he mantenido la confianza en que Pedro Sánchez tomaría la mejor decisión para este gran país. No me he equivocado. Hoy demostramos cómo se defiende la democracia. Hoy pierde
la mentira y el odio. Hoy gana España. Es el mensaje de Pedro Sánchez. Por elevación, el problema o la situación en torno a Pedro Sánchez y su mujer, por elevación, lo que toca es la defensa de un bien supremo, que es el de la democracia. En el otro lado, el otro punto de vista, el del presidente del Partido Popular en la región de Murcia, Fernando López Miras. Hemos asistido a un espectáculo más del circo de Pedro Sánchez, lamentable desde luego, bochornoso e irresponsable. 5 días para esto, 5 días para decir que sigue, lo que ya sabíamos todos, 5 días cuestionando, en fin, a la oposición, 5 días cuestionando tantas y tantas cosas para esto. Para este viaje no hacían falta esas alforjas. Pedro Sánchez ha hecho lo que todos suponíamos, que era manipular a los españoles, victimizarse, utilizar incluso a su familia por una estrategia política y personal, para seguir, para sobrevivir, para seguir de la mano de los independentistas, de Bildu y de aquellos que quieren cuestionar cada vez más los pilares de nuestro Estado de Derecho. Que todo responde a una estrategia personal para coger impulso en las elecciones catalanas, en las elecciones europeas y para algo más. Está claro que todo esto no lo ha montado, todo esto no lo ha orquestado para nada. Los siguientes pasos, desde luego, son la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, la libertad de prensa. Y ahí tendremos que estar más fuertes y más unidos que nunca todos los constitucionalistas. Independientemente de nuestra ideología, tendremos que estar todos los constitucionalistas más unidos y más fuertes que nunca para que no se cuestione, para que no se ataque ni la independencia de los jueces, ni, por supuesto, la libertad y la independencia del periodismo en España. Decía Pablo Lesa, podría ser, María Marín de Podemos ha concretado, ha especificado, no tiene desperdicio ese testimonio. Hoy Sánchez debería haber anunciado qué medidas concretas va a tomar frente al golpismo judicial y a la manipulación informativa. Creemos que este país necesita medidas contra el lawfare y los bulos y no más golpes de efecto. Hacen falta poner sobre la mesa medidas valientes de una vez. Golpismo judicial y manipulación política. Vamos a escuchar, por último, por parte de... son declaraciones ahora de Vox, Rubén Martínez Alpañaz. Lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Tras la bochornosa parálisis a la que ha tenido sometida a España y a todas nuestras instituciones durante 5 días, Pedro Sánchez refuerza su alianza con separatistas, su alianza con comunistas y todo para seguir desarrollando su plan para convertir a España en una dictadura. Ahora señala a los medios de comunicación, señala al Poder Judicial y señala también a la oposición. El mayor bulo posible es Pedro Sánchez y su gobierno. Javier, como ya pasamos pantalla, vamos al siguiente. ¿Qué ha ganado? Quiero decir una cosa. Di una cosa. Sí, es que... Bueno, una no, hay que decir varias más. Me vas a perdonar. Sí, Los Javis nos interrumpimos. Es que, fíjate tú, se habla de manipulación política. He hecho referencia a ese caso histórico que sí que fue así, que el sindicato del crimen. En este caso sí que nos enfrentamos, especialmente los periodistas, a esos bulos que pueden estar ocurriendo, sobre todo con la inteligencia artificial y demás, pero que esos son temas de reflexión y análisis que yo creo que en este caso no va la cosa por ahí, porque quiero decir lo siguiente, que vamos a ver, Washington Post hizo referencia en un primer momento a que el presidente de España amenaza con dimitir por un caso de corrupción de su mujer. Ese fue el primer titular, por lo tanto nos dejaba al pie de los caballos a los españoles, como que aquí hubiese un problema, porque claro, es que tenía que resumirlo en eso. Una vez después de su comparecencia, al mismo Washington Post, que no creo que sea sospechoso de emitir bulos ni de ser un medio de comunicación vulnerable a cosas más aún de la derecha de España, ¿no? Pues el titular que dio después de la comparecencia es: el líder español Sánchez permanecerá en el poder tras el drama de su dimisión. Esto del drama de su dimisión casi lo dicen en términos irónicos, ¿no? Porque luego dice: el extraño drama político parecía sacado, y esto ya en el texto, parecía sacado directamente de una telenovela. Esto se dice en el Washington Post. Es decir, después de la apertura de lo que llamó una investigación espuria contra su mujer, el apuesto líder invocó al honor de la familia. Es decir, hace un relato
relato desde Estados Unidos, que muchos de americanos, como sabemos muy bien, no sabrían muy bien situar dónde está España, pero ha tomado esa relevancia, lo que ha ocurrido con nosotros, ¿no?, a través de esta intervención de Pedro Sánchez, en el que dice, se nos deja un poco como un país de telenovela. Esto son consecuencias que vamos a pagar. Esto lo debería haber medido él. Si era un problema de verdad de salud mental, es algo que todo el mundo vamos a respetar y el paso al lado hay que darlo. Si no es así y además dices que vas a continuar y hasta el infinito y más allá, entonces tienes una responsabilidad política que la están marcando periódicos como el Washington Post, que no creo que sea sospechoso de ser para nada manipulado desde la derecha española. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Javier, ¿qué ha ganado y qué ha perdido en términos de rentabilidad también? Bueno, de consecuencias políticas, elecciones que por delante, movilización de los afines y del entorno. ¿Qué ocurre ahora? La primera consecuencia es internacional, y la señalaba muy bien Javier, ha sido un espectáculo dantesco y bochornoso. ¿Y a nivel doméstico? Sí, pero es que esa consecuencia va a repercutir después en lo doméstico, porque España puede pasar de ser un socio prioritario para algunos estados como Estados Unidos o demás a poner paños calientes ante la inestabilidad del presidente del gobierno. Y no estamos hablando de una inestabilidad mental, porque yo soy de la opinión de que aquí no hay ningún problema de salud mental. En 5 días, si tienes un problema, perdona, pero las personas que hemos estado en tratamiento psicológico sabemos perfectamente que cuando tienes una mala situación no sales en 5 días. Son muchos meses, incluso años. Con lo cual, jugar también a eso también me parece que ha sido un poco bastante feo. Mezclar lo personal con lo político también ha tenido consecuencias a nivel nacional, obviamente, porque además estamos luchando contra los bulos y doy una rueda de prensa que es un bulo, puesto que no es una rueda de prensa, es una declaración institucional, puesto que ni hay periodistas ni se admiten preguntas, en la que estás mezclando tus cuestiones personales, en las que dices no me sé si me merece la pena, no me merece la pena, para a continuación decir que vas a seguir hasta el infinito y más allá. Con lo cual también hay una falta de credibilidad. Después, el apoyo social mayoritario. Si tan mayoritario es, el fin de semana debería haber habido unas movilizaciones bestiales, o incluso ayer, día 1 de mayo, que es un día que son los partidarios de la izquierda los que mayoritariamente celebran las manifestaciones del 1 de mayo, tampoco fueron especialmente mayores las manifestaciones que otros años, ¿vale? Y ya vamos a la tercera o a la cuarta derivada, que es qué va a pasar a nivel doméstico con las elecciones, con las 2 elecciones que tenemos a continuación. Pues ahí es donde viene realmente la estrategia que se marcó desde el miércoles hasta el lunes. Y hoy creo que ha sido, hemos conocido ya alguna encuesta en Cataluña, donde el Partido Socialista de Cataluña crece bastante. Es una estrategia para aglutinar al voto de izquierda y fundamentalmente para cargarse a su socio de gobierno, que es Sumar, cargárselo y aglutinar todo el voto en torno al Partido Socialista, en detrimento de eso, de sus socios, y si puede rascar un poco también de los partidos nacionalistas de izquierda, pues también lo va a hacer. Eso respecto a Cataluña, y obviamente respecto a las europeas. Vamos a ir conociendo las encuestas en las próximas semanas, una vez que pase las catalanas, y vamos a ver cómo el Partido Socialista va a crecer, porque lo que se está haciendo es una maniobra para captar y aglutinar el voto en torno a su proyecto, a su persona. Yo respeto muchísimo a los políticos, porque creo que son los que pueden generar un cambio. Lo vemos cada vez que hay una acción política que de verdad tiene profundidad, y de donde estábamos a donde estamos se ha mejorado muchísimo, y es gracias a esa acción política, hacer posible lo imposible, ¿no? Hacer viable lo que parecía imposible. Bien, no solamente en esa acción, sino además ellos como personas, por supuesto, pues claro que pueden tener pues circunstancias alrededor de su familia y demás. No, si todo eso, el ciudadano normal yo creo que lo entendemos perfectamente, pero de ahí a efectivamente sacar rédito o que veas que la estrategia ha sido más política que otra cosa, dices, han sido 5 días clave de cara a las elecciones catalanas. Correcto. Las elecciones catalanas, en 5 días esenciales, han pasado desapercibidas. Era el fin de semana clave para lanzar los mensajes. Me gustaría comentar las declaraciones de los líderes que hemos escuchado. La primera, contesto la mayor. ¿Qué ha pasado que yo no me he enterado?
en esa cantidad de cosas maravillosas que ha recitado, citado y bravuconado el señor Vélez en España. Yo no me he enterado de qué ha pasado, que dice que España va mucho mejor ahora, que se ha conseguido fortalecer la democracia, que se ha conseguido revitalizar no sé qué. ¿Qué ha pasado? Yo no me he enterado. No ha pasado nada. Simplemente un señor que decía tener un problema personal ha venido a decir que tenía un problema personal y que sigue gobernando. Entonces, aquí hablamos de que parecía, por el modelo de carta que él remitió, muchos expertos y analistas decían, es que se ha cerrado la puerta a otra cosa que no sea un punto y final, una dimisión. Luego el miedo es que no sea un punto y seguido, que sea un punto y aparte, como él ha reiterado. ¿Y qué significa el punto y aparte que él ha señalado? Si significa ahora una batería de medidas, como ha señalado la señora Marín, o se ha intuido, una batería de medidas que, como digo, tienen que hilar tan fino entre el delicado tejido de la libertad de expresión, de los derechos fundamentales de las personas a expresarse, etcétera, y su aparente apetito de control, de desfachificar, o como quieras llamarlo, de desnazificar, como quieras llamarlo, o de cortar esa pretendida o quizá imaginaria colusión entre el Poder Judicial, elementos del Poder Judicial, elementos de los medios de comunicación. Pero luego llega el señor López Miras y dice, esto ha sido un show para seguir. No, él no necesitaba el show para seguir. Él no era contestado por nadie. Él no había sido puesto en entredicho por ningún socio suyo, ningún aliado. Nadie le ha pedido una moción de confianza. Nadie ha criticado a su esposa por nada. Entonces, no es para seguir, tampoco, porque él ya tenía garantizado seguir. Quedan entonces dos efectos, o un efecto primero, que no sé si es un efecto no buscado, es decir, un efecto no pretendido y colateral, y es que haya unificado. Uno lee cierto tipo de encuestas ahora, como las que ha citado Javier Adán, y veo tal vez, yo aún no he consultado esas encuestas, ve tal vez que haya un repunte, dice Javier, yo aún no he consultado esas encuestas, un repunte en la intención de voto del señor Salvadorilla. Bueno, a mí me sorprendería mucho que sea el resultado de que un señor se va de vacaciones 5 días, con todo el respeto, se va a dirimir algo que no es su salud mental. Él nunca ha dicho que sea su salud mental el problema, afortunadamente. No tiene pinta de un hombre enfermo, tampoco. Tiene pinta de un hombre... Había informaciones sobre ello. Vamos a pensar que es un hombre con una vida familiar tensionada y estresada y tal vez fundida por la actividad tan dinámica que llevan los dos miembros de la familia, la esposa y él. Una actividad delante de los medios. Como todos los políticos, por eso les respeto por el sacrificio personal que hacen. Pero todos. Ahora vamos al tercer punto, y es la señora Marín. Bueno, lo que dice la señora Marín, vuelvo a repetir, como uno en una democracia abierta y liberal hila de tal forma que controle a los jueces, que controle a los medios, de alguna forma, con alguna ley mordaza, alguna vía, sin acabar con la separación de poderes y la libertad de expresión. Me parece muy difícil, si no imposible. Iríamos a una deriva como la que hemos criticado, especialmente Pedro Sánchez, en el marco europeo, que siguieron o dicen que han seguido países como Hungría o Polonia. Seríamos igual que ellos. Un último punto. Me parece grave, y ahí voy, como una acusación contra la esposa, que yo creo que hubiese tenido escasísima repercusión fuera incluso de Madrid, ha conseguido llenar titulares, producir comentarios, producir testimonios y producir artículos en el Washington Post o en el New York Times sobre un tema tan escabroso como es, y tan ya un poco estigmatizado ya en el marco español como es la corrupción en España. Javier, en el diario, cuando se consideraba seriamente la posibilidad que pudiera dimitir, hubo medios de comunicación, por ejemplo en El País, un artículo de opinión en el que se apuntaba, bueno, había citado zozobra, ¿no?, en aquel momento, en el entorno del propio Partido Socialista, militantes, mandos, y decía que se podía haber abocado el Partido Socialista a una situación grave y que era fruto de cuando hay partidos con un hiperliderazgo y descabalgamiento de mandos intermedios o gente de confianza potente en el entorno. Era una autocrítica ya de cara a lo que ha pasado y que podría ocurrir, y claro, ahora ya se ha quedado totalmente atrás, pero merece la pena una reflexión. Sí, porque sí que queremos líderes fuertes, pero luego tiene su aquel, ¿no? Esa reflexión se responde con Ciudadanos y Podemos. ¿Sí? Hiperliderazgos, que en el momento que el liderazgo se fuma por lo que sea, el partido cae. Sí. Y el Partido Socialista ahora mismo tiene un problema. Tiene un problema, que es que el Partido Socialista todo gira en torno a su secretario general. Además, que ya hemos visto, con un personalismo que llega a tener, no paralizado el país, porque afortunadamente el país no se paralizó durante esos 5 días,
pero así con una vacatio regis, sin saber realmente, solamente ha suspendido la agenda, ha suspendido todas sus funciones, realmente quién dirigía todo. Es decir, había la incertidumbre, el grado de incertidumbre era grande. Y a nivel partido, obviamente, si nada más que hay que ver las declaraciones del señor Vélez. Es que nada más que hay que verlas. Es que todo es un culto al secretario general del partido. Con lo cual, el Partido Socialista, la única voz crítica que parece que existe es la del señor Paje, pero el señor Paje, con lo mismo que te da una colleja, le da una pequeña collejita con la mano izquierda, después con la mano derecha está rápidamente detrás del líder, porque lo importante es el sillón. No hay voces críticas dentro del Partido Socialista, porque Pedro Sánchez se ha ido ocupando a lo largo de estos años, una vez que volvió a la Secretaría General, de ir caminando y expulsando del partido. Es paradójico que la única voz crítica es la del propio Pedro Sánchez, que se pone a sí mismo en entredicho, en la institución que representa. Eso no deja de ser paradójico que sea él mismo, sin que nadie lo ponga en entredicho, de su entorno, ni de sus aliados políticos, el que se pone en entredicho a sí mismo y pone en entredicho la continuidad de su puesto de trabajo, la continuidad de la institución de la presidencia del gobierno, y en un momento tan crítico que realmente a mí me resulta difícil comprender o entender que es una estrategia política. Porque, imaginaos, yo decía antes, y quiero esto refinarlo un poco, yo decía, hasta aquellos que posiblemente, me incluía entre esos que posiblemente no voten al Partido Socialista, estábamos desasosegados, porque efectivamente, si hay una vacante ahora, si él dimite, ¿cómo queda el país en este momento tan decisivo ante unas elecciones, es decir, las europeas en particular, también las catalanas, pero las europeas, e inmediatamente después unas elecciones generales? ¿Cómo se hubiese presentado España a la mesa del reparto del poder en las instituciones europeas y en Europa? Descabezado de un presidente vacío en una deriva de permanente disputa y debate y conflicto aquí. Es que hubiese hecho un flaquísimo favor, y ya hemos dicho que ha hecho poco a la imagen de España en el exterior, pero en ese otro margen de la vecindad exterior que es Europa, en términos fácticos, no ya de imagen de reputación, que es algo importante, sino en términos fácticos, cómo se hubiese sentado España ahí a negociar el reparto del poder. De todas maneras, ese hiperliderazgo que apuntábamos, ¿no?, todos en el análisis, yo creo que se está produciendo en general en todos los partidos políticos. Realmente es más fácil mandar así, ¿no? Porque si tienes liderazgos territoriales, son incómodos, lo estamos viendo con Paje en el caso del Partido Socialista, pero también lo vemos que son incómodos en el caso del Partido Popular, ¿no? Porque dices, hombre, pues tener la amenaza de Isabel Díaz Ayuso todo el día detrás en el cogote, que puede ser quien te pueda suceder si acaso cometes algún error, pues así, y lo hemos visto también en esos otros partidos que han desaparecido, como tú señalabas muy bien, tanto Podemos como Ciudadanos. Quizás es que habría que replantearse el que los partidos han de tener una mayor implantación social, por lo tanto tener representación en cada uno de los territorios. No solamente desde la perspectiva nacional, sino igual también territorial en las comunidades autónomas. Porque si analizamos comunidad autónoma por comunidad autónoma, ese hiperliderazgo se está produciendo también, en el que da la sensación de que hay poco partido, hay poca estructura de partido, y sí que hay un mandato de arriba abajo muy vertical en todos los partidos. Quiero traer a colación el caso de Feijóo. Feijóo, por una parte, yo creo que es suficientemente gallego, suficientemente lúcido como para entender que él no puede tener, como sí quiso, y por eso murió su liderazgo, Casado o Teodoro García, cuando quisieron romper públicamente y confrontar públicamente a la señora Ayuso, y ¿dónde terminaron? En el estercorero del poder, aunque hoy les vaya bastante bien. Entonces, eso por un lado. Y Feijóo sabe que no es ese líder cesarista, al punto de que cuando se produjo el relevo o se decidía quién era el candidato del Partido Popular para estas catalanas, recordáis que él aparentemente tenía su propio candidato, pero al final salió el candidato que aparentemente no era el suyo, y él dijo aquella frase muy relevante: yo no soy ningún César, y aquí a la gente ha votado a quien ha querido, y yo no soy ningún César que pone o quita a los candidatos. Pero fíjate tú, me vas a dejar que te haga un matiz a eso. Hoy, día 2 de mayo, ¿no?, en el que hablamos, esta mañana una gran celebración en Madrid, puente y demás, no ha estado Feijóo en la celebración que lideraba Isabel Díaz Ayuso. Claro. Y tampoco ha estado Cuca Gamarra. No sé si es un mensaje a navegantes. En este momento Isabel Díaz Ayuso está atravesando una situación difícil también por su pareja, ¿eh? Entonces dices... ¿No quería fotografiarse con ella? Mire, no lo sé. Lo que sé es que no estaban. Las interpretaciones pueden ser libres y pueden ser con muchos matices, pero ni Feijóo ni Cuca Gamarra. Javier, hablabas antes de sondeo, y el CIS
hizo un par de preguntas, nada más conocerse el tema de la carta y demás. Y hay dos conclusiones que voy a compartir. El CIS dispara al PSOE 9 puntos por encima del PP tras el amago de dimisión de Sánchez. El 21% cree que el presidente debería renunciar en aquel momento y el 24% que debería convocar elecciones lo antes posible. El 48% responde sí a la pregunta de si las diligencias abiertas por el juez sobre Begoña Gómez son una manera de meterse con Sánchez. La pregunta: ¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Era la pregunta del CIS. Bien, y ese incremento de 9 puntos respecto del Partido Popular en las elecciones. Es que me voy a adelantar a tu respuesta como experto en encuestas y en consultas. El CIS está atravesando, yo creo que con Tezanos, momentos de una falta de crédito total, y es algo que nos debería preocupar a todos, porque es un gran instituto que además tiene más medios que ningún otro para saber las distintas opiniones, y es importantísimo saber hacia dónde se va el país. Pero claro, yo casi te haría una pregunta, Javier, que desde el punto de vista técnico, ¿se puede hacer una encuesta tan rápida en una semana como para percibir la reacción de verdad de la población? Digo, yo también he participado en sondeos y en todo esto, y no sé, me parece excesivo, me parece más una vinculación política que un análisis sociológico al uso. A ver, una encuesta flash se puede hacer. La han hecho en 3 días, la muestra es mucho más pequeña que un CIS ordinario, y poder se puede. Lo que no se puede es preguntar así, intentar teledirigir la respuesta. Me estoy contando las veces que he escrito una palabra y que todavía no la había dicho, y creo que son 7 veces. Tengo escrito aquí ética, 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 ética. Aquí, en este país, lo que tenemos es un problema de ética de nuestra clase política. El señor Tezano ha demostrado que no tiene ética como director del CIS, y está poniendo una institución, el nombre de una institución y la historia de una institución, por su falta de ética y de escrúpulos, a los pies de los caballos, simplemente por congraciarse y por seguir la línea política del gobierno. El problema del presidente del gobierno, el problema personal del presidente del gobierno, es un problema de ética, no es un problema penal, es un problema de ética, porque su señora esposa, lo que tendría que hacer es haberse atenido a un código ético, en el cual, si tú eres la pareja de un alto cargo, en este caso de un presidente del gobierno, no puedes hacer según qué actividades en las cuales tu pareja tiene que tomar decisiones. ¿Es legal o es ilegal o es alegal? Eso serán los jueces los que los tienen que delimitar. Lo que no es ético. En otros países, como en el Reino Unido, hay una institución que se encarga precisamente de estos problemas de ética, y previamente a que se pueda producir una colisión entre el derecho al trabajo en este caso, por ejemplo, de la mujer del presidente del gobierno, su actividad profesional y el trabajo de su marido, advierten de: puedes llegar hasta aquí, puedes hacer hasta aquí, y si lo sobrepasas, pues es cuando tienes un problema legal. Y aquí entonces el problema es ese. Después tenemos un problema de ética en algunos medios de comunicación o pseudomedios de comunicación que se las dan de medios de comunicación cuando no lo son. Contravienen completamente lo que dice la Constitución en cuanto a la libertad de información. Una información tiene que ser veraz, contrastada, etcétera. Y aquí es verdad que sí, pero no se puede mezclar todo por eso a la vez, porque entonces puedes poner pero por eso te digo que al final lo que tenemos como sociedad aquí es un problema de que se están anteponiendo las cuestiones personales, las cuestiones partidistas, las estrategias, por encima de la ética. Y parece que es el todo vale, y no todo vale. Y a lo mejor es verdad que llegó un momento en el que teníamos que haber parado, no 5 días, no sé cuántos días, pero haber reflexionado entre todos y decir: es verdad que hay que poner un punto y aparte, pero si ese punto y aparte va a ser para crispar, para polarizar aún más, para enfangar aún más y para enfrentar a la sociedad unos contra otros aún más, pues para eso que no hubiese parado los 5 días. Sobre lo que dice, cogiendo lo que dice Javier, en efecto, digo por aportar cosas positivas, en el Reino Unido, por ejemplo, estuve escuchando
hace poquito que hay un alto funcionario que cuando la pareja de los máximos responsables políticos están obligadas a informar de sus actividades profesionales. Y ese alto funcionario lo que establece es: este tipo de cosas no puedes hacerlas, es totalmente ilegal. Y luego hay otras que tienen una apariencia de rebasar aspectos éticos, ¿no? Criterios éticos. Cuando vayas a hacer algo me tienes que informar para entonces ser consciente de lo que hay. Y además todo eso con transparencia, lo vamos contando y que se vaya sabiendo. Yo no sé si eso, en el caso de altos cargos, es algo de lo que carecemos, porque sí que hay un... Hay una serie de... por ejemplo, en la comunidad autónoma de la región de Murcia hay un código ético para los altos cargos, otro para los funcionarios, en la Administración General del Estado lo hay. Pero claro, es como ese librito que queda en la estantería, que lo tienes muy bien puesto ahí siempre, que se queda, que ves el lomo porque la encuadernación es preciosa, pero no se utiliza para nada. Debería haber algo así en nuestro país, En primer lugar, uno de los políticos que más me ha gustado en los últimos 20 años en la política británica es el señor Nick Clegg, que ha sido el presidente del Partido Liberal y creo que llegó a ser vicepresidente del gobierno del Reino Unido. Él después transitó y ahora es el embajador, es la cara de Mark Zuckerberg en el extranjero. Es el hombre que responsable de las relaciones públicas a nivel político, social, con los stakeholders de la empresa de Zuckerberg, de Meta. Está casado con una española. El padre de esa española fue político y esta española, Gómez, decía que lo que hace la señora Gómez, la mujer del presidente, sería intolerable, inaceptable, aplicándole los cánones de rigor, de control, que se llevan a cabo en el Reino Unido a través de esa autoridad que tú acabas de señalar. Y sabemos que recientemente también una política escandinava tuvo que dimitir porque había enviado correos desde su correo personal y no el institucional, cuando está terminantemente prohibido. Hace no tanto un comisario europeo también cayó porque utilizaba a su jefe de gabinete para turbias maniobras que fueron denunciadas por una empresa que se favorecía de esas turbias maniobras, una empresa de tabaco, un tabaco minoritario, un tipo de tabaco que solo se vende en Suecia. Y lo que había hecho este comisario maltés es proponerles un negocio para que ese consumo fuese protegido. Pero ellos son los cargos políticos, no son los familiares directos. No, y los familiares también, claro, los familiares también. Por ejemplo, recientemente hubo una gran crisis en la reputación del Parlamento Europeo porque una vicepresidenta del Parlamento de origen griego, encontraron a su familiar, a su padre, con una bolsa de basura con 600.000 euros saliendo de un hotel y obviamente fue analizado el perfil de toda la familia y qué es lo que hacen. Es algo normal y debería hacerse también, yo creo que aquí. Has preguntado por el CIS. Entonces, el CIS, recuerdo que el presidente del gobierno, anteayer, entrevistado en la SER, Àngels Barceló, le arrojó a la cara el sapo de la pregunta de cómo mantenía al señor Tezanos en ese puesto en el CIS, cuando además ella les petó que casi siempre las encuestas del CIS son erróneas. Pero refiriéndonos más concretamente a la que hicieron Flash para entender el impacto de la decisión del presidente del gobierno, hay que señalar en primer lugar que las preguntas son tramposas. La que hicieron sobre esta señora que tú has leído, sobre la señora del presidente y la acción judicial contra ella, la querella contra ella, es una pregunta claramente tramposa. Luego ella cómo ordena las preguntas, cómo el CIS ordena las preguntas, es también manipulador. Te pregunta, no quiero leer las preguntas porque es muy extenso, pero pregunta sobre un tema A en unas condiciones y luego lo liga con un tema B y de ahí se dirime un tema C, que inevitablemente el que es entrevistado se ve abocado a decir que sí o a decir que no. Y luego una tercera cosa muy evidente. Cuando Àngels Barceló le preguntó sobre esta cuestión al presidente del gobierno, él dijo: ¿podrán ustedes decir con esa voz meliflua y muy agradable, la verdad, adormidera, aterciopelada, que a mí me encanta, le dice, se acerca al micrófono y dice: el CIS se podrá decir lo que uno quiera, pero es el único una empresa demoscópica que publica todos los datos en bruto y los publica todos y están a merced de cualquier medio, de cualquier persona. Transparencia, sí, pero no la hay en lo que ya he dicho, que es cómo se formulan las preguntas, y otra más. Kiko Llarenas, por ejemplo, que es el experto demoscópico del grupo Prisa, indagó en esos datos brutos y que es lo que vio en el caso de esta encuesta Flash, en la que sale esa intención de voto tan mayúscula a favor de Sánchez. Vio que se pregunta al 43% de los encuestados han sido tipificados como votantes de izquierda. Se han señalado como votantes de izquierda. Solo un 33% son votantes de derecha. Y eso explica que siempre se equivoque y eso explica cómo se hiperboliza
el apoyo que tiene en las encuestas de CID el presidente del gobierno. Bueno, pasaron las elecciones vascas, y aunque vimos ahí con protagonismo a Javier Adán por sus orígenes, explicando cómo veía la situación. Y creo que acerté. Ah, sí, creo que acerté. siempre. Hombre, no, es verdad, que estuvimos explicando algunos casos, como por ejemplo el crecimiento de Bildu, que se debía... Lo hiciste aquí antes, sí, antes. Y además lo hiciste muy bien. Por eso, sí. Víctor te dio la razón. Sí, además me dijo, me gusta que me aclares eso, ¿no? Eso bueno, visto y... En la procedencia de los votos. La procedencia, sí, exactamente. Porque es que fuera es inexplicable o resulta difícil de entenderlo. Cuando estás allí, cuando tienes familia, cuando vas habitualmente, dices, no, es que se ha producido este trasvase de votos, ¿no? Que de esa fuerza política como que fue Podemos en su día, que fue la primera, hace 2 elecciones, y que ese electorado busca algo que se le pueda aproximar, ¿no? Además, Bildu ha tenido la gran habilidad que fuera de Sortu, que es una de las agrupaciones la más próxima a lo que sería Ribatasuna, la antigua Ribatasuna, es una de las que amalgama Bildu, pues resulta que esa incidencia de solicitud de independencia no se hizo prácticamente en toda la campaña electoral. Fue justo cuando se conocieron los resultados electorales, cuando aparecían esos gritos ahí. Yo creo que, más aún, si fuese por esa vía, Bildu, por la reclamación de la independencia, tendría una pérdida de votos importantes, que son todos esos cedidos. ¿Y dónde irían esos votos? Pues no, yo ahora mismo no sabría dónde decir. Si a una nueva fuerza política, porque donde no van a ir seguramente que sea el PSOE. El PSOE dilapidó, a mi juicio, durante muchos años ese atractivo que podía tener como fuerza progresista para todos esos votos que ha recogido Bildu. Luego hay una serie de circunstancias también que se han dado allí en cuanto a la gestión, sobre todo local, municipal, en algunos ayuntamientos de Bildu, de gente muy próxima, o muy alejada de Sortu, para que se me entienda mejor, muy alejada, aunque sean de Bildu, pero alejada de Ribatasuna, y sin ningún caso de corrupción. Entonces, bueno, eso ha generado pues un atractivo para un electorado que se han quedado a pocos votos, de apenas unos pocos miles de votos, de conseguir esa mayoría que hubiese situado al Partido Socialista en una tesitura muy difícil. Solamente un apunte. El Euskobarómetro, que yo conocí, además es que Paco Llera, que fue profesor mío, es ahora catedrático emérito, que fue el fundador del Euskobarómetro, en una situación tan difícil como con ETA y todo esto, nunca fue cuestionado. Y de hecho, además, todos sus elementos de análisis a través de todas las elecciones de todos estos años siempre han sido muy positivos para saber interpretar la realidad vasca. Incluso más aún, previamente fue uno de los elementos que a mí me sirvió también para saber cómo se producía ese trasvase de votos, ¿no? Javier, entonces, hay institutos de opinión que funcionan muy bien. Todo lo contrario, ha dicho 2 apuntes sobre el País Vasco, no agitar la bandera independentista, incluso por los mayores defensores, y casos de corrupción fuera. Todo lo contrario que está pasando en Cataluña. Ahí la bandera independentista es la que se está enarbolando de manera permanente, y el tema de las corrupciones o corruptelas están encima de la mesa. Vamos a ver un sondeo que se ha publicado sobre qué puede pasar ahí en Cataluña, pero antes una cosa. Hemos hablado en varias ocasiones del tema de Cataluña, independentismo, está siempre en los medios de comunicación, y te puedes plantear, oye, pero realmente a la gente de Murcia que está paseando por las calles, que va a trabajar y demás, esto está puesta, sabe de qué va el asunto, sabe diferenciar entre Junts y RC y tal, está pendiente, cree que nos puede afectar incluso a nivel nacional, incluso a nosotros, esos resultados, y la verdad es que no es sorprendente, pero ratifica, en efecto, confirma que sí, la verdad es que sí. Vamos a escuchar algunas de esas opiniones. Si ganan los independentistas, seguirán pidiéndole cosas a Pedro Sánchez, se lo seguirá dando, con lo cual nos afecta y mucho. No me importan porque no me gusta lo que hay ahora mismo en Cataluña. Porque como este hombre nos ha vendido, el presidente, pues muy mal, muy mal. Y soy catalana, pero no me gustan las cosas estas. Porque yo, te digo una cosa, sobre todo soy española y después catalana. El independentismo van a cambiar mucho las cosas, como cambiaron en su día, que se fueron todas las empresas que había privadas desde Cataluña hacia ciudades importantes españolas. Y gana, como dicen que va a ganar el Partido Socialista, y hace coalición con Esquerra, pues entonces podemos quitar a Sánchez de la Moncloa. En elecciones catalanas hay muchísima crispación a nivel nacional, sobre todo por el tema de las elecciones generales. Ahora mismo, si gana el PSCAT, pues seguramente sea con la
con el apoyo de Junts, ¿no? De Esquerra, cosa que eso, pues evidentemente a nivel nacional no va a gustar. Estamos en estas, Javier. La verdad es que el conocimiento y el nivel de saber, tener conciencia, la percepción de que nos afecta es importante. Vamos a ver un sondeo que ha publicado NC Report para La Razón sobre cuáles son las perspectivas en estos momentos. Y el Partido Socialista de Cataluña ganaría con 38-39 diputados, creciendo bastante, 5 por encima, 5 o 6 respecto de las elecciones anteriores de 2021. Junts se mantendría prácticamente igual, crecería 1 y ERC bajaría de 33 que obtuvo, se quedaría en 27 de 28. El Partido Popular, que tuvo 3, daría un subidón importante, aunque no le serviría para poder llegar a alianzas, de 3 pasaría a 13-14, Vox se mantendría prácticamente igual, entre 11 aproximadamente, son las fuerzas mayoritarias. Yo no sé qué te parece esa fotografía respecto de lo que puede ocurrir el día de las elecciones realmente y las consecuencias que puede tener también a nivel nacional. Hay otra encuesta de hoy mismo que incluso sube ya el PSC algo más, ¿no? A sobrepasar los 40 y le da una horquilla de 40 a 42, fruto de la estrategia de la semana pasada. Reitero. ¿Qué va a pasar? Sí. Pues fíjate que casi todas las personas que habéis entrevistado en la calle, cuando hablaban de en Cataluña, si gana el PSC, pactará con Esquerra. ¿Sí? Parece que esa es, digamos, la salida que la gente ve como menos mala, porque se parece que si pacta con Junts, entonces el nivel de estrujar la bolsa del señor Puigdemont sería infinito. Pero claro, corre el riesgo también de si no toca poder Junts, romper con el gobierno. ¿Qué pasa? Que ese es el escenario que yo creo que a día de hoy más lejano está. Da igual que gobierne el PSC o que gobierne Junts con ERC, da igual. Al final la legislatura va a seguir adelante porque son seres simbióticos que se necesitan mutuamente. Sánchez necesita a los independentistas y los independentistas necesitan a Sánchez. Con lo cual, da igual el resultado. Si a Salvador Illa, el Partido Socialista y Pedro Sánchez tienen que sacrificarlo el día 13 de mayo y darle la Generalitat a uno de los dos partidos independentistas, lo va a hacer. Porque al final todo se reduce a seguir en la Moncloa. Decías tú también que te sorprendía el alto nivel de conocimiento que tiene la gente a pie de calle de lo que ocurre en Cataluña, de la política en Cataluña. Y es que hay dos Españas. En cuanto a información se refiere, la España catalana y la España madrileña, con lo cual los grandes medios a nivel nacional todos se centran en noticias de Madrid y en noticias de Cataluña, con lo cual es normal que en el resto de comunidades autónomas estemos más al día y sin embargo tengamos a Castilla-La Mancha, a Valencia o a Andalucía al lado y prácticamente no conozcamos qué es lo que ocurre en esas comunidades y sin embargo lo que ocurre en Cataluña y lo que ocurre en Madrid, tenemos ese altavoz mediático todo el día taladrándonos los oídos, cuando a lo mejor no deberíamos darle tanta importancia, o a lo mejor precisamente se le da una sobreimportancia y eso es lo que ha hecho también que personajes como Puigdemont se hayan crecido tanto a lo largo de estos años por la importancia que se les ha dado cuando son una comunidad autónoma más y ya hemos visto que ni siquiera son el motor económico del país frente a otras comunidades que ahora mismo crecen, frente a una Cataluña que cada vez decrece más. Sí, Pablo, me gustaría comentar 3 cosas. La primera, es verdad que no sabemos a cuántas personas habéis preguntado, así que no sabemos cuánto sabían todas las personas que fueron preguntadas. Lo que sabemos es que estas 3 sabían mucho, estaban muy bien informadas y nos han dado un ángulo, cada uno diferente, muy interesante. Ya, claro, una cosita nada más. Hemos puesto 4 o 5, pero cogimos más y van en la misma línea. Van en la misma línea, igual. No, pero en segundo lugar, por supuesto que es muy interesante y muy iluminador escuchar a cualquiera, una persona mayor, una persona joven. Es verdad que el lugar donde se hacen las entrevistas también marca mucho, porque es la arteria más cara de Murcia, con personas que generalmente tal vez estén mejor informadas que la media y pasan universitarios también por allí. Bien, eso es puramente anecdótico. Lo cierto y verdad es que nos alegraríamos todos de 2 cosas. Una, creo que todos nos alegraríamos en general. Una, de que los independentistas o secesionistas perdiesen la mayoría de la que han gozado tantos años. Me refiero a la CUP,
más Junts, más los republicanos, sería fantástico para España que perdiesen la mayoría en el Parlamento y, por tanto, que esa llamada, que esa es la segunda cuestión de la que yo me alegraría, esa llamada del señor Illa, me guste más o menos, me parezca mejor o peor, creo que fue un buen ministro, creo que fue un buen ministro, muy devoto, dormía en el ministerio, trabajó muy duro durante la pandemia y por eso se le quiere y por eso se le respeta. Un gran catalán, hay que decirlo. Me gustaría creer que va a ganar y que va a ganar de una manera suficientemente holgada para que cuando se produzca la necesidad de hacer amigos, y es lo que está haciendo él. ¿Qué está haciendo señor Illa? Es decir, salvo con Vox y con la Alianza Catalana, esta ultraderecha catalana o presunta ultraderecha, el otro día Pepe Rocamora puso en entredicho si era una ultraderecha, así que yo también científicamente no puedo cualificarlos, pero está claro que salvo con ellos, él dice poder hablar con todo el mundo. ¿Con quién yo creo que no tiene casi ninguna posibilidad? Con Junts. Con Junts no tiene ninguna posibilidad ni sería conveniente tampoco. Pero todo lo que significase que algún partido secesionista se alíe con un partido no secesionista mayoritario y que lo atraiga a una agenda menos radical, siempre será bienvenido. Entonces, ¿qué sería un gobierno, yo creo que estable y que yo sinceramente diría, oye, pues mira, vamos por el buen camino? Un gobierno de un Illa fuerte, con 40 y tantos escaños, la mayoría absoluta son 68, con una RC vapuleado por Junts, por debajo de Junts, que puede que ocurra, con 28 escaños aproximadamente, y con el apoyo de Común Sumar, que tendría 6 o 7, eso que generaría una mayoría de en torno a 70 y tantos escaños, sería un gobierno tripartito, como el que hubo a principios de siglo, allí en Cataluña, según la señora Albiach, con Común, y creo que nos aliviaría un poco de la matraca permanente de tantos años, desde 2017 o antes, desde 2012, con el señor Mas, que estamos ya agotados, cansados, y supongo que los catalanes también. Javier, va a poner punto y final. Pues casi... Es muy distinto del País Vasco, porque son dos comunidades con una fortaleza independentista, secesionista muy importante, pero con estrategias ante las elecciones muy distintas. Sí, lo que pasa es que fíjate tú que quizás aquí, y vamos a hacer una porra, ¿no? Y me atrevo a hacerla, ¿no? Quizás sí que pueda haber un cierto símil, un cierto parecido, reeditando un pacto que ocurrió cuando el lehendakari fallecido Ardanza, en 1986, si no recuerdo mal, ganó las elecciones el Partido Socialista y cedió la lehendakaricha, es decir, la presidencia, al PNV. Y eso hizo que consiguiesen una estabilidad importante de gobierno, que además, de hecho, después se ha ido reeditando ese pacto de gobierno entre PNV y Partido Socialista, sin que llamen la atención. En este caso, con Esquerra Republicana. Es decir, a Esquerra le vendría muy bien el que le pudiesen ceder esa presidencia de la Generalitat, porque si no es que está en una cierta caída libre, un repunte de Junts, y entonces, ¿qué es lo que mejor le vendría a Pedro Sánchez en Madrid? Pues quizás eso, perder la presidencia, cedérsela a Esquerra, salvar a Esquerra y salvar el gobierno. Ya sé que se produce esa derivada de que son imprescindibles los votos. Pero lo pagarían las europeas. Sí, lo pagarían las europeas o no, porque eso habrá que verlo, porque ¿por qué razón iba a pagarlo en las europeas? ¿Cuál sería el motivo para que en Cataluña se produjese una desafección, que votasen los que iban a votar al Partido Socialista de Cataluña a otra tendencia política? No, si lo que vas a conseguir es una estabilidad, en todo caso lo que tienen que resolver sería el problema que se generaría con Junts, porque dice Junts, hombre, yo me quedo fuera, entonces ¿cómo puede ser esto? Pero yo creo que ahí estaría la razón económica que en algún momento hemos apuntado, ¿no? Que de Junts en Madrid está fatal, pero tienes que pagar los gastos, y en Cataluña, pues no, veremos a ver cómo se materializa, pero que dices, yo te voy a ayudar a pagar tus gastos para que no tengas problemas internos, porque esa ruptura de ese partido ultranacionalista catalán, yo creo que puede significar una apertura, una línea, o sea, partir la línea de flotación de Junts en el futuro. ¿Puedo decir? Sí. El problema estriba, bueno, en primer lugar, el señor Puigdemont desde Francia se ve que lo ve todo agrandado y piensa que puede ganar, porque él amenaza que si hay un pacto entre perdedores, entonces él hace caer el gobierno en España. Sí. Pero bueno, hay otra dificultad grande que obviamente yo no la he expresado por falta de tiempo, pero es esta. El señor Pere Aragonés dice, no, con los socialistas nada. ¿Por qué? Porque no tienen una agenda
en lingüística como nos gusta, porque no están dispuestos a hablar de las condiciones para el referéndum y porque no están dispuestos a hablar de pasta, es decir, de un trato especial para Cataluña en los presupuestos del Estado y en el dinero que revierte en su comunidad. ¿Van a conseguir superar en las poselecciones esos 3 obstáculos, parece que decisivos? Por supuesto, al final tú puedes superarlo todo, hasta has hecho una amnistía, ¿no? Pero bueno, pero ahí está. No te quepa duda que Pere Aragonés va a ser presidente de la Generalitat, vamos, y que Salvador Illa pues ya se le buscará algún tipo de acomodo en algún sitio. Hay un problema social en Cataluña, que es de lo que sí que no se habla, no nos llega a nosotros, pero allí sí. Tiene muchos problemas sociales. Voy a señalar 2. Uno, pues por ejemplo, todo el tema sanitario, porque se ha invertido muy poco. Porque resulta que si en otros territorios las listas de espera son importantes, en Cataluña son importantísimas. Pero otro más. La falta de infraestructuras de agua. La sequía. La sequía, pero es que la sequía lo que ha revelado es que no se invirtió todo el dinero en la independencia, con intentar conseguir la independencia, y no en infraestructuras, que ahora resulta que están siendo pues evidente esa falta. Y se están tomando medidas de manera desesperada, más allá de, evidentemente, lo del cambio climático, pues está ahí encima de la mesa, pero sobre todo es que digan, no, es que ustedes gastaron el dinero en lo que no debían. Entonces, ¿cómo puedes retornar eso? ¿Cómo puedes cambiar esa situación? Y yo creo que Salvador ya lo podría tener fácil ahí para esa negociación de decir, oye, vamos a no hacernos daño. Vamos a ver qué es lo que ocurre, lo iremos viendo en las próximas semanas. De momento, la que viene, lo que abordaremos, como decía al principio del programa, será un problema que está bastante extendido, seguramente en toda España, aquí en la región de Murcia también, y es la vivienda, el acceso a la vivienda, sobre todo por parte de gente joven, y todo lo que conlleva alrededor. Vamos a tener expertos en esta mesa que nos hablarán de ello. Intentaremos arrojar luz y información sobre este asunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Nosotros, ha sido un placer contar contigo, Pablo, como siempre, encantado. Gracias. Volveremos el próximo jueves, mediante. Buenas noches.